Buenas tardes a todos. A continuación se va a explicar de manera breve artículo, el artículo El método hermenéutico de Gadamer, del autor Luis Eduardo Gama, como parte de las actividades de la asignatura Orientaciones Metodológicas de la Investigación de la Maestría en Filosofía Contemporánea de la Universidad del Valle Atemajac. Introducción y fundamento de la crítica. La hermenéutica de Gadamer se presenta como una crítica al metodologismo, la idea de que el método de las ciencias naturales es el único medio válido para llegar a la verdad. La crítica principal es que el método científico es externo, establece reglas estrictas sobre la realidad y no reconoce lo que es esencial. Esto quiere decir que se rompe la relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, lo cual produce el dualismo sujeto-objeto que Gadamer no acepta. La raíz ontológica del verdadero método. Luis Eduardo Gama sostiene que la crítica de Gadamer no es un mero rechazo, sino que se fundamenta en una ontología diferente. El ser se entiende como acontecer de sentido. El ser es un suceso dinámico, no una cosa inmutable. Por lo tanto, el método verdadero debe ser el hacer de la cosa misma, o sea, dejar que el sentido se desarrolle. Esta manifestación tiene lugar en la dialéctica del lenguaje, que se define como la interacción entre ocurrir y comprender. El lenguaje como acontecer de sentido. La fenomenología del lenguaje. La fenomenología del lenguaje se explica que el lenguaje no es un instrumento o un objeto de uso, sino una apertura a un ámbito de significado. El lenguaje es el instrumento a través del cual el mundo se nos presenta. Se enfatiza que es un proceso constante de significado, que nunca termina, lo cual asegura la finitud del ser humano y la necesidad de seguir interpretando. El lenguaje funciona como un centro pulsante a partir del cual se configura el mundo, lo que hace que toda experiencia sea lingüística. La comprensión en el acontecer. La comprensión se reubica, ya no es una actividad psicológica del sujeto, sino que es un componente esencial de la realidad continua de sentido que ocurre en el lenguaje vivo. La comprensión es factible debido a que el sentido que se presenta nos interpela. La pertenencia del ser humano al ser de lo real se representa mediante el círculo hermenéutico, que es la relación entre la parte y el todo. Los tres principios metodológicos del pensar hermenéutico. El principio de determinación del topos de comprensión. Requiere que el intérprete sepa en qué lugar está para entender el sitio ideal. Topos es el punto intermedio entre lo extraño y lo familiar. Es necesario reconocer lo que nos une con lo que se interpreta, pero también la distancia histórica para prevenir la autoafirmación. Principio de corrección. Exige que el intérprete prevenga la perfección. Es necesario estar dispuesto a que el fenómeno o la obra tenga una verdad que pueda mejorar nuestra autodescripción e interpretación. La interpretación nunca es definitiva. Principio de la sensibilidad para el acontecer. Requiere una escucha cuidadosa de todas las opciones de significado que constituyen los fenómenos. Es una demanda de apertura que consiste en resistir la imposición de los esquemas anteriores.
Como conclusión, el metaprincipio: cualquier regla o procedimiento metódico solo es legítimo si permite acontecer al sentido. Esto quiere decir que la norma suprema para validar cualquier procedimiento es que permita que el sentido ocurra. El objetivo es favorecer la expresión de las posibilidades significativas latentes en los fenómenos y articularlas en amplias configuraciones de significado. Es decir, el método no tiene como objeto imponer el control, sino promover la expresión de las posibilidades significativas de los fenómenos, organizándolas en configuraciones más extensas. La disciplina metódica no se suprime, sino que se subordina a la conciencia del carácter. La disciplina metódica no se suprime, sino que se subordina a la conciencia del carácter acontecimental del sentido. Es decir, la disciplina metódica no desaparece, se somete a esta conciencia más alta de sentido como un acontecimiento, lo que se asegura un rigor que es equivalente a la apertura ante la verdad.